Soy Akane de Ramón González y estás escuchando C de Crimen. En el episodio de hoy vamos a hablar de Marina Ruiz. Marina vivía en Cervera con Serafín, su pareja. Marina no había tenido una vida muy bonita. Al final ella venía de una familia desestructurada y ella era quien cuidaba a sus hermanos pequeños. Tenía 8 hermanos y 2 estaban trabajando. Sin embargo, cuando uno de ellos se metió en problemas de drogadicción, dejó de trabajar y Marina era la única que seguía trabajando. Además, su madre había muerto recientemente por una enfermedad y su padre les había abandonado. Por lo tanto, Marina era la que se encargaba de toda la familia. Ella sí es cierto que era una persona bastante alegre y tranquila. Era también muy responsable, pues iba a trabajar todos los días a una fábrica cerca de un polígono industrial. Ella andaba 2 kilómetros para llegar a la fábrica. Esos 2 kilómetros eran cerca de un descampado que daba a unas vías del tren y ese mismo día le habían cambiado el turno y ahora iba por la madrugada. A las 6 de la mañana, en casi plena oscuridad y con niebla y poquita gente, Marina se tenía que adentrar en ese descampado para llegar hasta la fábrica donde trabajaba. El camino, según vecinos y compañeras de trabajo, decían que era peligroso. De Marina y Serafín, su pareja, se sabía que parecían estar planeando la boda. Es decir, que era una pareja bastante comprometida y que, y aparte de vivir juntos, pues iban ya planeando un futuro más lejano. Conociendo ya a Marina, podemos ir al 15 de febrero de 1999. En Cervera, Lleida, una maquinista cree haber atropellado a alguien. Dice haber dado las luces varias veces, pero la persona no se apartó y no parecía moverse en ningún momento. Cuando la maquinista da el aviso, se traslada a la policía. Todo parece apuntar a que se trata de un suicidio y por lo tanto no tratan la escena con cuidado, como si hubiera ocurrido si se supiera que es un asesinato desde el principio. Es decir, que no preservan ningún dato ni ninguna prueba que quizá hubiera podido servir en un futuro. Ellos pisan la escena del crimen y mueven y tocan cosas sin el cuidado que se debería haber tenido. Es un error que subsanan muy rápidamente. Enseguida ven que hay algo extraño, que no es un suicidio como creían en un principio, sino que hay cierta violencia y algo que descuadra un poco en la escena que están viendo. Es por eso que llaman a la científica, a los forenses e incluso al juez para hacer un levantamiento de cadáver muy correctamente y tratar ya la escena así como un crimen. A Marina se la puede identificar muy rápidamente, pues ella estaba justo entre las 2 vías del tren y no había sido golpeada por ningún tren, ni por el que había dado el aviso, ni por uno anterior que ni siquiera había visto nada de lo oscuro que estaba el camino. Es decir, el cuerpo estaba intacto, pero todo parecía apuntar a que alguien había intentado ocultar los hechos, pues la ropa de Marina estaba desperdigada por todos los sitios, incluso habían encontrado una zapatilla a metros de distancia de donde estaba Marina, o incluso habían encontrado vísceras colgadas de un arbusto a metros de donde realmente se llegó a encontrar a Marina. Es decir, que todo parecía apuntar a que alguien había planeado dejar allí a Marina y que ésta hubiera sido golpeada por el tren, pero nunca llegó a ser golpeada, a pesar de que al menos un tren y parte de otro tren sí que habían pasado por encima de ella. Enseguida se descubre que Marina había sido golpeada brutalmente por todo el cuerpo y sí que llama algo la atención y es una marca que tiene en un pecho, pues Marina estaba semidesnuda y llamaba la atención un golpe, un moratón que se podía observar en el pecho. Parecía una mordedura y le sacaron varias fotos atendiendo en concreto a esa zona del pecho. También se propusieron encontrar el arma del crimen y esta era una barra de hierro que parecía ser de esas que se utilizan para bloquear el coche, es decir, que se ponen en el volante. Aparte de restos de sangre, también se llegaron a encontrar pelos en esa barra. Se creyó que eso había sido utilizado para golpear a Marina en repetidas ocasiones, pero además también para
introducírsela por la vagina y violarla de esa manera. El ensañamiento y la pasión vertida en aquella escena parecía apuntar a alguien muy, muy cercano, y se empezó a barajar la posibilidad de que fuera su pareja. El día 16, es decir, un día después de encontrar a Marina, sí finalmente se pudo identificar a Marina como Marina Ruiz García, una joven que, como ya he dicho, iba a trabajar todos los días por ese camino. Andaba 2 kilómetros hasta llegar a la fábrica y aquel día era el primero que hacía el recorrido de madrugada. Lo había hecho sola, algo que no era muy habitual, pues todas las compañeras de Marina lo solían hacer con algún familiar o amigo por seguridad, pues era conocido que el camino no inspiraba tanta seguridad como quizá otros lugares sí podían hacerlo. Se toma declaración a más de 200 personas. Uno de los primeros era su novio, Serafín. Según el entorno, la pareja estaba bien, no tenían problemas. Además, Serafín fue el último en verlo con vida. Como ya he dicho, vivían juntos y su declaración podía ser clave. La policía busca desesperadamente algún indicio, alguna pista sobre la que seguir investigando este asesinato y encuentra una cámara de vigilancia de la fábrica. Deciden revisarla mientras Serafín comienza a actuar de manera llamativa. Serafín comienza a pedir ayuda al vecindario por televisión y aparece en multitud de cadenas durante los días siguientes al asesinato, incluso semanas después, siempre llorando y haciéndose una víctima del suceso. Pues según él se había ofrecido a acompañar a Marina durante el trayecto, pero ella lo había rechazado. Los Mossos tratan de reconstruir lo sucedido aquel 15 de febrero. Se piensa que Marina va desde su casa a la fábrica. Ella entraba a trabajar a las 6 de la madrugada y tenía cerca de 2 kilómetros por andar. Así que salió de casa sobre las 5:30 de la mañana. Revisan las cámaras de la fábrica, pero solo le sirve una en la que se ve a ella con otra persona dirigirse hacia el lugar donde sucedieron los hechos, o al menos donde se encontró a Marina. También se ve llegar a un señor en coche que parece asegurarse de haber cerrado bien el coche. Cuando se habla con él, este confiesa haber visto a otro hombre que no le dio muy buena espina, y por eso el hecho de haberse asegurado haber cerrado bien el coche. Los Mossos están casi seguros de que llegan a identificar a una de las personas como Marina, y otra persona que no conocen pero que parece un hombre es quien la acompaña hasta el lugar de los hechos. Los dos se van voluntariamente hasta esa zona y parecen dirigirse de una manera bastante íntima y amorosa. Parecían novios. Empiezan a sospechar aún más de Serafín, ya que el de las grabaciones parece ser él. Preguntan a Serafín a ver quién podría ser aquel señor que acompaña a Marina de madrugada. Y dice Serafín que podría ser otro hombre, otro novio. Con esta información se pregunta a los amigos y las personas más cercanas de Marina y dicen que no es posible que Marina tuviera otro novio, que el único hombre en la vida de Marina de esa forma era Serafín. Los Mossos creen que tienen suficientes cosas como para investigar la casa donde Marina y Serafín vivían juntos. Cuando se dirigen allí, solo les llama la atención una cosa, y es que el día anterior al asesinato de Marina, el 14, había sido San Valentín, y sí que encontraron un pastel y rosas, pero estas estaban tiradas en la basura. Esto hace que empiecen a sospechar de problemas de pareja, y empiezan a preguntar y dan al fin con la expareja de Serafín. Esta confiesa que Serafín es muy posesivo y llega a aislar a sus parejas. Investigando más, se descubre que todo no era tan idílico. Habían estado discutiendo el día anterior a encontrar a Marina, y así vuelven a interrogar a Serafín, ya con esta nueva evidencia. Se descubre que Serafín y Marina habían ido a una discoteca, ya que era carnaval, y que había surgido una discusión y un enfado, sobre todo por parte de Marina, por no encontrar las caretas en el armario, unas caretas que usarían para el disfraz. El mismo fin de semana en el que eran San Valentín y carnavales, llevaban ya varios días enfadados y finalmente hubo un estallido de tensión en la discoteca. Él parece que faltó el respeto a Marina y la llegó a insultar,
Además la acusó de tener relaciones sexuales con todo el mundo. Ella también le dijo de todo como contestación. Deciden irse y él va fuera y ella se queda en la casa compartida. La segunda confesión de Serafín surge sin que él lo sepa. Los mozos estaban fuera de donde él se encontraba con sus hermanos y podían oír y ver todo. Serafín dice algo, pero enseguida parece oler la situación y manda callar a los hermanos señalando al teléfono, como diciendo: no digáis nada, que nos pueden estar escuchando. Por lo tanto, los mozos ya no es que tengan sospecha, es que lo tienen bastante claro, porque toda la información que realmente implica Serafín la está ocultando y está llegando a los mozos por terceras personas. El 21 de abril el pueblo se concentra por Marina, crean una gran manifestación y la policía graba el acto en esperanza de encontrar algo. Se suele decir que quien es el responsable de los hechos pues acude al funeral o a las concentraciones para observar todo, y la policía eso lo sabe y por eso también van ellos. Ocurre que Serafín va delante de la manifestación, liderándola, y muy cerquita de donde Marina había sido encontrada, que Serafín parece mirar la zona, incluso desviarse para acercarse y dejar allí un ramo de flores, pero parece que rectifica y avanza un poco más para dejarlo más hacia adelante. Este movimiento realizado por Serafín de parecer saber muy concretamente dónde fue encontrada Marina, algo que nunca había sido publicado por ningún medio o declarado por la policía, Serafín parece saberlo. Solo el responsable de los hechos sabría dónde habría sido encontrada Marina, aparte de la policía y forenses y todos los profesionales que habían estado tratando la escena. Sin embargo, pues Serafín se desvía del lugar, parece recordar que está siendo grabado y está siendo pues vigilado por todo el mundo, avanza un poco más y es entonces cuando se vuelve a desviar y deja las flores en aquel lugar. Para ese punto ya es que no tienen dudas de que sea Serafín, pero tampoco tienen pruebas y no pueden acusarle de nada. Deciden repasar todas las pruebas encontradas en el lugar y deciden investigar la barra que había sido utilizada para dar varios golpes a Marina y además también violarla. Esta barra, como ya he dicho, era una barra antirrobos de un coche y tras meses después del asesinato dieron con la propietaria. Esta propietaria dice que el coche ya le había sido robado en otra ocasión y que la primera vez sí que apareció muy cerquita de donde se lo robaron, pero la segunda se llegó a encontrar en Cervera, donde había sucedido el asesinato de Marina. Esa última vez, cuando fue encontrado el coche en Cervera, el volante había sido cerrado para poder quitar la barra y conducirlo. Se le preguntó a la dueña del coche si la barra era suya y dijo que sí, que era suya. Además también se comprobó con las llaves que seguía teniendo en posesión si realmente era su barra o no. Y efectivamente abrió, así que se aseguraron de que sí que era de aquel coche y de esta persona. El siguiente paso fue inspeccionar ocularmente el coche, ya que al haber sido robado y haber desaparecido la barra en ese segundo robo, después de haber aparecido en Cervera, pues lo creen conveniente. Quizá quien robó el coche y lo movió hasta Cervera es el autor de los hechos que ocurrieron a Marina. Y a pesar de hacer una inspección ocular, pues no encuentran nada. Se llega a preguntar a la pareja de la propietaria sobre el robo del coche y la cosa empieza a parecer un poco más extraña de lo habitual. La pareja pide explicaciones a la policía y dice que no tiene nada que decirles. Es decir, se niega a declarar. Llega a decir que él fue a trabajar, luego dijo que no salió, luego que no quería cooperar, parecía que ocultaba algo y creen que el que cogía el coche era él. La policía llega a creer que esta pareja cogía el coche cada vez que quería irse de fiesta y que él era el responsable de haberlo llevado hasta Cervera. Sin embargo, él aquella noche llegó a las 2 de la mañana a casa, por lo que era imposible que hubiera sido él. Sabiendo esto, la policía decidió preguntar a Serafín de nuevo. Él se sabía que había pasado la noche fuera y Marina en casa.
Por lo tanto, quizá Serafín podía haber pasado la noche en aquel coche. Cuando llega a comisaría, le vuelven a dejar en aquella sala donde en un principio había parecido ocultar algo con sus hermanos. Y en esta ocasión vuelve a hacer lo mismo. Cuando uno de sus hermanos parece decir algo, Serafín señala con el dedo hacia arriba, girando como si fuera consciente de que había cámaras y micrófonos en la sala. Es decir, que algo parecían ocultar, porque si no eres responsable de los hechos, te da igual que te graben y que te oigan. Pero a Serafín le importaba. 4 meses después no tienen nada firme. Los mozos se reúnen con la intención de sacar algo y se fijan en la fotografía del pecho, aquella que tenía un moratón bien claro. El moratón era una mordedura. ¿Sería posible sacar algo de ahí? ¿Los dientes de Serafín podrían encajar con aquella mordedura? Era algo que no se había hecho hasta el momento en España, sí en otros lugares, pero no aquí, por lo que tenían que andar con mucho cuidado para no errar nada y poder llevar esta prueba a juicio. Se ponen en contacto con un experto médico forense y en la primera reunión le proponen lo que piensan hacer, es decir, comparar las fotos de la dentadura del pecho de Marina con las fotos de un sospechoso. El médico confirma que se puede hacer, aunque es muy complicado que esa prueba sirva de algo. El médico llega incluso a dibujar una dentadura que encajaría con lo que se ve en las fotos. Según la va dibujando, todos los que están en el lugar tienen claro que aquella mandíbula que está dibujando, aquella dentadura, pertenece a Serafín. Serafín tenía unos dientes muy particulares. Todos tenemos dientes particulares, porque son casi como las huellas dactilares, pero los de Serafín a simple vista se veían claros. Y una vez termina el dibujo y se aseguran de que la prueba sería válida, buscan que Serafín voluntariamente quiera hacerse un molde dental. El inspector queda con Serafín para allanar un poco el terreno y le pregunta sobre las relaciones sexuales con Marina. Así se asegura que la mordedura no sea previa al asesinato por alguna relación que hubieran tenido anteriormente. Serafín niega ser violento e incluso dice que, en todo caso, quien sería violenta sería Marina. Algo que, confirma que esa mordedura, en caso de pertenecer a Serafín, debería haber sido aquella noche donde Marina fue asesinada y violada. Serafín, fiel creyente de su inocencia, firma la autorización y van hacia un dentista. El médico hace un informe exhaustivo que determina sin duda que el mordisco es de Serafín. Además, es un mordisco reciente por el color que éste tiene. Se necesitaban 50 puntos de coincidencia y entre las fotos del mordisco encontrado en Marina y el molde de Serafín se encontraron 68 puntos de coincidencia. Era una coincidencia casi perfecta, que valía de sobra para presentarla en un juicio y hacer responsable a Serafín de los hechos. Así, el 19 de octubre de 1999, Serafín es detenido. Cuando es detenido, lo único que dice es que se equivoca. El pueblo y los vecinos se quedan sorprendidos. Serafín ha sido un abanderado de la lucha de Marina. Ha ido a todos los platos de televisión, ha convocado marchas por Marina y ha sido la voz, digamos, de Marina en aquella lucha por encontrar al culpable. No se esperaban que él fuera finalmente el responsable de los hechos. Serafín se queda en prisión hasta el juicio. La mordida es realmente lo único que tienen, pero no es seguro si valdrá o no, pues el abogado de Serafín pide que el informe sea invalidado. Serafín se realizó el molde sin la presencia del letrado y, por lo tanto, se invalida. Por suerte, sí que se permite que un segundo equipo de forenses, designado esta vez por el juez, realice un segundo molde e informe. Este segundo informe vuelve a decir que las fotos y el molde coinciden en 68 puntos de coincidencia. No hay duda, es un informe exactamente igual al anterior, que dice lo mismo, pero con diferentes autores. Es decir, no hay duda de que Serafín al menos es el responsable de esa mordedura y por lo tanto de todo lo sucedido a Marina. El 29 de mayo del 2000,
Con la presión del abogado de Serafín, Serafín sale en libertad bajo fianza. El 3 de octubre de 2001 se celebra el juicio en Lleida. Serafín mantiene su total inocencia. La fiscalía pedía 33 años por asesinato y agresión sexual. El juicio fue sobre todo sobre la mordedura, peritos de uno y otro bando defendiendo su parte, y un informe que fue clave, ya que aseguraba que la mordedura había sucedido mientras Marina fallecía, ya que el color de las marcas era roja y por lo tanto reciente. Finalmente Serafín fue condenado a 36 años de prisión, aunque ya se encuentra en libertad. Hasta aquí el caso de hoy. La verdad que el caso de Marina y Serafín es un caso muy particular por el uso de la prueba que se realiza. La odontología forense hasta el momento en el que surgió este caso y hubo que demostrar que efectivamente la mordedura que Marina tenía en el pecho coincidía con la dentadura de Serafín, era algo que no se había empleado aquí, al menos no de esta manera. La prueba que se realiza es una odontoscopia. La odontoscopia lo que busca es comparar marcas dentales con la dentadura que se tenga. En este caso, pues sería la marca que dejó Serafín en el pecho con su propia dentadura. Si conocéis a Serafín, os suena, la habéis visto en algún momento, si sois de los 90 o así, os sonará de haberlo visto por las televisiones, porque sí que es cierto que Serafín se paseó por todas las televisiones, abanderado de la lucha por encontrar al asesino de Marina, siendo él el propio asesino, pero que es fácil, si se es de esa época, recordarle y recordar su dentadura, que si lo estáis viendo en YouTube tendréis la imagen y es una dentadura muy muy característica. Entonces cuando ya la policía desesperada puso sobre la mesa todas las pruebas y vio efectivamente esa fotografía de la mordedura que tenía Marina en el pecho, fue como, joder, esta dentadura nos suena. Solamente de ver los moratones somos capaces de decir, joder, pues reconocemos esos dientes de haberlos visto en una persona bien viva y bien reconocida por toda España. Entonces ya fue luchar porque se hiciera esa prueba. Fue un poco de lucha porque, bueno, al ser la primera vez que se realiza una odontoscopia en España, siempre va a haber reticencias de algún tipo. Y encontrar al final un juez que sí les conceda el realizar esa prueba y que luego posteriormente sirva en un juicio el informe que se realice con la prueba. La verdad que fue, bueno, pues un poco de búsqueda de cómo sacar alguna prueba clara que dijera, pues es que le tenemos, porque realmente ya sabían quién era el asesino de Marina. Lo que pasa que no tenían ningún tipo de prueba. Ya no lo sabían solo por los despistes, digamos, que había tenido Serafín de desviarse justo donde Marina fue asesinada, en la concentración esa que él mismo promovió e incitó a que se realizara, o por las conversaciones un poco sospechosas que habían sido grabadas en sede policial con sus hermanos y tal. No esas cosillas o ni siquiera ya las declaraciones de conocidos de la propia Marina y Serafín, que decían que, bueno, era un hombre bastante controlador, que habían tenido quizá alguna bronca, alguna pelea, incluso que Marina había confesado pues el tener una relación con otra persona. No todas esas cosas que ya apuntan claramente a Serafín, sino que el hecho del crimen y la forma de asesinar a Marina ya desvela mucho. Marina fue asesinada de una manera, podríamos decir, casi personal. Me explico. Esa vertida de odio sobre Marina, esa manera de acabar con su vida y también de violarla tan salvajemente, indicaba que al final era una persona cercana, que la conocía, que realmente quería hacerlo de manera que la hiciera daño y con un ensañamiento que solo alguien muy cercano a ella al final podría verter sobre una persona. Es lo que diríamos al final un asesinato pasional. No sabemos qué es lo que llevó a Serafín a cometer el crimen, podemos sospecharlo al final. La semana anterior había sido San Valentín, habían tenido una pelea en la discoteca, la cosa no había acabado muy bien, es más, sabemos que la noche en la que Marina fue asesinada
no durmió junto a Serafín, es decir, Serafín durmió en la calle, se supone que en el coche ese, y Marina ya sí en casa. Vamos, que la relación se había un poco enfriado y alejado, y quizás Serafín no podía permitir eso. Era un hombre muy posesivo, muy celoso, muy lo mío es mío y lo voy a defender hasta el último momento, aunque la otra persona no quiera. Y yo creo que pues al final quizá eso fue lo que llevó a Serafín a actuar de esa manera. No el odio quizá tanto, sino el hecho de ver que perdía a alguien que quería y que no podía soltar. Esos celos quizá obsesivos y compulsivos para actuar de esa manera. Es un poco mi hipótesis y mi teoría, que será compartida por muchos expertos y oyentes que estáis ahora mismo escuchándome. Porque si no, realmente Serafín, si no hubiera sido de esa manera, no hubiera cometido al final el asesinato que cometió, o quizá lo hubiera cometido de otra manera, con menos ensañamiento y odio sobre Marina, no sé. La verdad que es un caso que al final vuelve a señalar lo importante de la arquitectura y del entorno en el que nos movemos. No podemos tener miedo por la calle, pero sí debemos pedir seguridad por las calles. No esto tiene que ser presencia de policía o presencia de cámaras, pero quizá si se hubiera escuchado a todos aquellos trabajadores que se veían obligados a levantar a amigos, compañeros, familiares a las 5 o 6 de la madrugada solamente por ir acompañados porque les daba miedo y sentían que era un lugar peligroso, pues quizás hubieran hecho cambios urbanísticos de la arquitectura del lugar que hubieran permitido sentir más seguridad y que el lugar finalmente fuera un lugar seguro y amable con el ciudadano. No sé si se me entiende lo que quiero decir, pero si recordáis lo que decía, al final era un lugar de tránsito, que yo entiendo que un polígono siempre da ese mal rollo, que dices, joder, estoy sola por aquí, madre mía, qué miedo, me puede salir cualquier persona. Pero si iluminamos bien ese lugar, quizá intentamos poner algún comercio o accesibilidad para los trabajadores que van hasta aquel lugar. Por ejemplo, una parada de bus, y un bus ya sea por parte de la empresa o por parte del ayuntamiento que los recoja en un punto de la ciudad y los lleve hasta el polígono a los trabajadores. Algo así podría evitar estas situaciones. Ya no digo del asesinato de Marina, porque muy posiblemente si Serafín quería asesinarla, podría haberla asesinado en aquel momento o en otro. Pero esa inseguridad que todos los vecinos y trabajadores del lugar sentían se hubiera visto reducida, y al final acaba beneficiando a la empresa porque es un lugar más accesible y los trabajadores seguramente pues vayan un poco más cómodos al trabajo. Esto es algo de lo que se encargan conjuntamente pues, la criminología, que observa un poco las zonas que más peligro pueden llegar a tener y cómo evitar que se produzcan delitos en esas zonas más peligrosas, junto a la arquitectura o el urbanismo, que van a ayudar a crear lugares más seguros. Ya lo explicaba en otro episodio el de Denise Picatien, que la chica que hacía el Camino de Santiago, y bueno, por cosas que parecían apuntar al entorno, pues llegó a ser asesinada. Así que no me voy a entretener más en esto, pero sí que, bueno, al final hay que darle una vuelta de más al entorno en el que se ha producido el delito. No solamente analizar al final a las personas que lo han cometido, los motivos por los que lo han cometido y la víctima, porque nos puede dar muchos datos, sobre todo quizá en delitos o bien continuados a la víctima o delitos cometidos por asesinos en serie y ese tipo de cosas, que normalmente tienen un perfil de víctima concreto al que atacan, sino también pues vigilar un poco el entorno donde se ha producido, el contexto en el que se ha producido, que ha facilitado que ese delito ocurra donde ha ocurrido y no en otro lugar. Ahora sí, ya me callo. Espero que os haya gustado este episodio. Me encantaría saber vuestras opiniones y comentarios. Ahora habréis visto que en Spotify va un poco distinto. Ya no os lanzo una pregunta, sino que está la posibilidad de dejar comentarios como en otras redes sociales, como puede ser pues, quizá YouTube o Instagram.
que también lo tenéis habilitado en esas. Dicho esto, deseando leeros y espero que me oigáis muy pronto en un próximo episodio. Muchas gracias.